Bienvenidos a su programa bíblico La Cantera. Verdades que brotan de la palabra de Dios e iluminan el corazón. Jonás capítulo 1 versículos 4, 5 y 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a meditar acerca de las consecuencias de la desobediencia de Jonás. Amén, gloria al nombre del Señor. Hermanos, todo lo que uno hace en la vida tiene consecuencias. Si lo que hace es correcto, traerá buenas consecuencias. Si lo que hace es incorrecto, traerá terribles consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Y muchas veces no se miden las consecuencias de lo que se va a hacer. Muchas veces las personas no piensan a futuro qué puede suceder con lo que yo voy a hacer, sino que se actúa locamente y se toman decisiones locas. Bendito sea el nombre del Señor, amén, gloria a Jesucristo. Eso es lo que vemos aquí en este caso de Jonás. Bendito sea el Señor, que vimos que el Señor lo llamó le hizo un llamado para ir ya a predicar el evangelio. Le hizo un llamado, amén, gloria al Señor. Y él se negó a cumplir con ese llamado que el Señor le había dado y se fue para otra parte. Se dice que pagó su pasaje. O sea que si hubiera sido para obedecerle al Señor, no había pagado su pasaje. Se lo habrían tenido que pagar, como sucede muchas veces, amén. Que para una persona, muchas veces para una persona salir a la obra, ni siquiera dice ayúdenme con el trasteo ni nada, sino que con ese gozo va y hace lo que puede, como sea. Pero el día que una persona se revela, hermanos, mejor dicho, eso hay que darle de todo para que pueda por lo menos hacerse a un lado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Jesucristo. Recuerdo una vez que un pastor, uno nuevo, que apenas estaba empezando, le dio por ponerse a hacer cosas totalmente indebidas y aparentar como si tuviera una unción y un poder del Espíritu Santo, y había engatusado a los hermanos. Y mi esposo dijo: este hombre yo no lo puedo dejar en la obra, yo a este hombre lo tengo que sacar. Entonces mi esposo se fue por allá para ese pueblo y llegó y le dijo: usted tiene que desocupar la iglesia hoy mismo. Entonces le dice el pastor le dice, no era todavía un pastor presentado, le dijo: pero es que yo no tengo cómo llevar el trasteo ni nada de eso. Mi esposo le dijo: no se preocupe, que ya le tengo el carro en la puerta y ya lo tengo pagado. Lo que yo necesito es que usted desocupe inmediatamente. Así que sale porque sale. Así que el hombre no le tocó más sino empacar sus cositas y adiós. Y mi esposo me decía: es que si no es así, ese hombre nos hace un daño muy grande en la obra. Yo no podía dejarlo que hiciera un daño, yo tenía que llevar ya el carro pago para que él supiera que no tenía que irse. Amén, gloria al Señor. Aquí vemos entonces que Jonás paga el pasaje y se va. Pero cuando se toman decisiones que no son
agradables a Dios, hermanos, se levantan tormentas. Muchas veces se levantan tormentas como la que vemos aquí, que fue una tormenta que dice que Dios la levantó. Amén. Cosas que Dios permite en las vidas de las personas que la gente no esperaba que eso fuera a suceder. Por eso recordamos allá la parábola de los cimientos, donde el Señor habla del hombre que construyó su casa sobre la roca y que soplaron vientos, vinieron lluvias y las aguas crecieron, pero no se pudieron llevar la casa. Pero otro que la construyó sobre la arena, cuando soplaron los vientos, pues la casa se cayó y fue grande la ruina. Entonces, aquí vemos nosotros que el Señor se levanta. Y como un paréntesis, hermanos, yo quiero mencionar qué bueno que el Señor con todos nosotros hiciera lo que hizo con Jonás. ¿Cuántos quisieran que el Señor con ustedes hiciera lo que hizo con Jonás? Que no lo dejó escapar, hermanos. Que no lo dejó escapar. Que lo cercó por todos los lados y no dejó que Jonás hiciera lo que quería con su vida. Por eso me impactó el domingo por la tarde en el culto misionero ese versículo, hermanos, donde Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuertes que yo, me venciste. Hermanos, yo no le había puesto mucha atención a ese versículo, pero eso lo podemos relacionar aquí también con Jonás, porque el Señor venció a Jonás. ¿Creen ustedes que el Señor venció a Jonás? Hermanos, lo llevó a un estado en que Jonás decía sí o sí. No es que si quiero, Señor, no, sí o sí. Asimismo el Señor llevó a Jeremías, y por eso yo meditaba el domingo por la tarde. Qué bueno que en la vida de todo cristiano sucediera lo que sucedió en estos hombres, que aunque se les quisieron escapar a Dios, Dios los cogió, los apretó, Dios no los dejó, Dios no los soltó, Dios trabajó con ellos, Dios trató con ellos. ¿Cuántos quisieran que así fuera? Pues hermano, yo los invito a que usted le ore al Señor y le diga: Señor, no me dejes escapar, Señor, no me dejes volar, Señor, si yo me quiero ir, si yo me quiero salir de tus manos, por favor, Señor, no me dejes. Por favor, Señor, obra en mi vida, trátame y haz conmigo lo que tengas que hacer, pero no me dejes salir, porque uno en un momento de locura, hermanos, uno puede tirar todo por la borda. Hay una historia en ese libro, La Odisea, de Ulises. Eso es algo de la mitología, pero toda esa mitología tiene cosas que son muy verdaderas. Entonces este hombre iban pasando por una isla donde se oían unos cantos de sirena, y se decían que muchas embarcaciones habían naufragado ahí, porque cuando los marineros oían los cantos de sirena, se iban para allá, y resulta que los barcos se chocaban contra rocas y las muertes habían sido muchas. Entonces Ulises les dijo: bueno, yo quiero oír esos cantos que dicen de sirenas, pero para que yo librarme y no me vaya a pasar a mí lo que le pasó a otros, entonces ustedes me van a amarrar al mástil de la nave, y cuando yo empiece a oír esos cantos de sirenas, yo voy a gritar: suélteme en que yo me voy, suélteme en que yo quiero ir, y ustedes no me van a soltar, ustedes más me van a amarrar. Así fue que así lo hicieron, y cuando el hombre empezó a oír esos cantos, él empezó a gritar: suélteme en que yo tengo que ir, y ellos le decían no, y lo apretaban más. Así que así lo libraron. Hermanos, qué bueno ser librados. Qué bueno que una persona sea librada. Bendito sea el Señor. En estos días uno de nuestros pastores antiguos de la obra se dividió. Nos ha ocasionado mucho dolor, muchas lágrimas, mucha tristeza. Mi esposo me ha dicho: qué locura tan grande cometió este hombre. Y hablando de esto, qué bueno que
hubiera habido alguien que hubiera amarrado a este hombre y a su esposa y no los hubiera dejado tomar la decisión que tomaron. Ellos pensaron que toda la iglesia los iba a seguir, una iglesia muy, muy numerosa, muy grande, y la gente los quería mucho, pero ese es el conflicto de uno creer que la gente lo quiere. Es mejor uno creer que la gente no lo quiere y creer que Dios lo ama y amar a Dios. Él creía que la gente lo amaba mucho. Hermanos, cuando él ya tomó la decisión que se iba y fue bajo el letrero, la mayoría de la gente no lo siguió. La mayoría de la gente se quedó en esta obra y dijeron a los oficiales: vamos a alquilar un local y nos vamos todos para ese local. Y dejaron a este otro. Yo creo que este domingo hizo escuela dominical con un grupo muy reducido. Creo que no le quedaron músicos, no le quedó nada, todos se fueron. Qué locura, hermanos. Creer uno que la gente me quiere, yo me he sacrificado por esta gente me va a seguir, y tomar una decisión y nadie seguirlo. Uy, hermano, qué vergüenza tan grande, qué deshonra para el evangelio, todo eso, y una persona quedar de la noche a la mañana todo desprestigiado después de haber tenido honra, honor. Hermanos, es que cometer una locura, dejarse una persona envenenar el corazón, dejarse dañar el corazón y tomar una decisión así momentánea, le puede suceder a muchos. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Amén, gloria al Señor, porque Dios hace levantar tormentas y las cosas no van a quedar como la persona piensa. En el caso de Jonás, él le pareció muy sencillo. Hermano, yo vuelvo y le digo, Jonás qué lejos andaba de Dios. Poco conocía de Dios, hermanos. Lo que vimos hace 8 días, creyó que se iba para un lugar donde Dios no iba a ir, donde Dios no iba a estar. Y lo otro es, ahora él cree que Dios no iba a hacer nada. Creía, yo salgo de donde ya, hasta donde llega en los límites de lo que es de Dios, donde está el pueblo de Dios, y por allá no está Dios. Por allá Dios no tendrá nada que ver conmigo, pero Dios iba ahí y Dios fue el que hizo levantar la tremenda tormenta, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y sobre esto, la palabra de Dios dice que Dios es el Señor del mar y del viento, y ellos le obedecen. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. O sea que el Señor es el dueño, hermanos, de los cielos, de la tierra. Y en el Salmo 104:4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Amén. El Señor, hermanos, puede mandar un viento a favor, pero el Señor también puede mandar un viento en contra. Amén, gloria al Señor. Y en este caso, el Señor mandó una tormenta en contra de Jonás. El Señor lo mandó, gloria al Señor. Y por ejemplo en Mateo 14:24 dice que iban los discípulos en la barca en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Hermanos, cuando se va en el mar, hay veces que cuando el viento está a favor, el viento lleva la nave, el viento la conduce hacia donde va, la lleva a puerto seguro. Pero cuando el viento es contrario, hermanos, el viento bota una nave, un barco, y lo puede llevar a donde no se pensaba que pudiera llegar. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, el Señor sopló en el viento, con el viento sopló y se abrió las aguas del Mar Rojo en favor de su pueblo, sopló en favor. Pero también después sopló en contra de los egipcios y las aguas volvieron a su sitio y los ahogaron a todos. Bendito sea el Señor. Dice Éxodo 15:10: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Gloria al Señor. Y Mateo 8:24-27 dice también que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero que el Señor dormía. Y vinieron los discípulos para despertarlo,
y para decirle que los salvara, que perecían, y el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces el Señor se levantó, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea que el Señor tiene todo poder, hermanos, sobre la naturaleza. Todo poder. Y en este caso el que permitió que se levantara esa tormenta fue el Señor. Y que lo permitió, hermanos, que es otra cosa que también tenemos que ver, por amor a las almas. Por amor a un mensaje que había que entregar a un pueblo que estaba próximo a la destrucción, el Señor permitió que se levantara una tormenta. Y entonces, hermanos, la tormenta fue tan grande que se pensó que se partiría la nave. Se pensó, porque la tormenta era demasiado grande, hermanos. Y cuando usted va en un avión y usted ve nota en el capitán, o nota en las azafatas, nota en estas personas, miedo, usted asústese. Usted asústese, porque quiere decir que algo grave está pasando. Pero cuando usted los ve que el avión se mueve, se zarandea y ellos están frescos, usted también fresco. Pero aquí dice que los marineros tuvieron miedo. Hermanos, esto no eran cualquier clase de marineros. Estos no eran los que manejan las canoitas allí en el río Cauca, en la Virginia, hermanos. Esto eran gentes acostumbrados a transitar por el mar abierto. Imagínense, era una nave que iba y venía a Tarsis, o sea, a España. Ya vimos que eso era lejísimos, que España era lo último de tierra que se conocía, que era en la frontera, que estaba prácticamente ya con Inglaterra también. Entonces era lo último que ellos conocían. Entonces eran gente conocedora del mar, conocedora de tormentas, que habían sufrido muchas tormentas. Entonces cuando se dice que se pensó que la nave se iba a partir, porque alguien que no tiene conocimiento de algo puede pensar que algo está dañado, que algo está perdido, pero como no tiene conocimiento, lo más seguro es que no. Pero cuando una persona tiene conocimiento y dice esto se puede partir, cuando una persona es experimentado como los marineros y se le nota el miedo, hermanos, pues eso ya es una cosa grave. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Fue tanto el miedo que cada uno clamaba a su Dios. Esa es la otra cosa que vemos aquí, hermanos, que no era una nave que era judía, no era un barco de judíos, de hebreos, de gente conocedora de Dios. Era un barco donde el capitán y los marineros eran de diferentes naciones, porque se dice que cada uno clamaba a su Dios. Amén. A mí me parece significativo esto, hermanos. Primero, en esto vemos la necesidad de la mayoría de los seres humanos de un Dios, la necesidad de tener a alguien a quien invocar. Y siempre se oye decir que mucha gente que dice yo soy ateo, cuando están en peligro, se les olvida que son ateos y levantan su mano y dicen ay Dios. Yo tengo un cuñado por allá en otro país que él dice que es ateo, pero cuando se sienta a manejar el carro y a llevar la familia por allá a lugares lejos, es manejando el carro y cantando himnos. ¿Usted ha visto un ateo cantando himnos? Entonces una sobrina fue por allá a pasear y le llamó mucho la atención que él le decía yo soy ateo, yo en Dios no creo. Y se sentaba en el carro para llevarlos a donde iban y empezaba a cantar himnos, y ella pensaba, y este no es que es ateo, porque está pues cantando himnos. Amén, bendito sea el Señor, porque él se declaró ateo, pero es que desde niño le enseñaron a cantar himnos cristianos, desde niño aprendió la Biblia, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, hay una necesidad en el ser humano de Dios. Dios creó al hombre, hermanos, con una necesidad de Dios.
Por eso en todas las tribus indígenas usted ve que ellos tienen su Dios a quien adorar. Porque hay una necesidad interna en el hombre de Dios, de buscar a Dios. Amén, bendito sea el Señor. Eso es algo que está en el ser humano. La necesidad de Dios está en todos los seres humanos. Que algunos quieran decir que eso no es así y que en ellos no está, pues eso es un decir de ellos. Pero en todas las personas está esa necesidad y ese vacío de la necesidad de Dios. Por eso vemos aquí que estos hombres, cada uno clamaba a su Dios. Cada uno tenía un Dios y a ese Dios clamó. Pero ¿saben qué es lo más triste de este relato? Que el que tenía al Dios verdadero no clamaba. Que el que tenía al Dios que sí oía, ese no estaba clamando. Ese no se había dado ni por enterado. No nos sucederá eso a nosotros, hermanos. Que de pronto la gente que no tiene a Dios tiene su religión, tienen sus ídolos, van y le rezan a los ídolos, viven pegados allá, viven allá con la camándula, viven allá invocando. Y que los que no tienen a Dios, pero tienen también su hechicería, viven por allá haciendo sus cosas. Y los que tenemos a Dios, ¿qué? ¿Dónde estamos los que tenemos a Dios? ¿Dónde estamos los que tenemos al Señor? ¿Qué estamos haciendo los que tenemos al Señor? ¿No será que también nosotros, hermanos, como Jonás, estamos dormidos? Amén. Porque mire, toda esta gente estaban viendo lo que iba a suceder, estaban viendo lo que se les venía encima, hermanos. Por ejemplo, aquí se ha estado orando por Colombia, se ha estado invitando a los hermanos, pero parece como que o sea, estuvieran como muy alejados de esa realidad, de eso que viene como sobre el país, hermanos. Amén. Como que muchos vivieran por allá, como en otro ambiente, como creyendo que no, eso no llegará. Pero hermanos, hay entre la gente que sí busca a Dios, sí hay, hermanos, como un pensamiento, hermanos, como un presagio de cosas no buenas. Amén. Por muchas razones, hermanos. Una de las cosas que se dice es que hay un grupo que no está de acuerdo con todo lo que está pasando y que ellos se van a levantar en armas y que ellos no van a permitir que eso suceda. Así que otra vez volver a las mismas situaciones, a las mismas guerras, a las mismas muertes, a las mismas cosas, hermanos, eso son cosas muy difíciles. Pero como muchas veces no estamos como ahí, como el marinero ese que estaba en la cubierta, que estaba viendo y oyendo y viendo como las olas se les venían encima, como uno muchas veces está en un lugar tan lejos, tan distante, no se da cuenta de nada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces uno cree que todo eso son rumores. Son rumores. Amén. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos, ¿por qué se murieron? Muchos judíos, ¿por qué se los llevaron a los campos de concentración si ellos tenían la forma? Porque muchos de ellos eran ricos y ellos pudieron haber escapado, haberse ido a los Estados Unidos, haber ido a países donde no estaba esa persecución. ¿Por qué? Porque a ellos les decían, vea, están matando a los judíos, los están llevando a cámaras de gas. Y ellos decían, pero es que nosotros somos muchos, ¿cómo nos van a acabar a todos nosotros? Eso es imposible, eso no va a suceder, eso no va a pasar, hermanos. Y cuando ya ellos entendieron que sí era cierto, ya era demasiado tarde. Amén. Nosotros no podemos dormir, hermanos, nosotros sí tenemos que estar ahí pendientes y buscando al Señor. Amén, bendito sea el Señor. No podemos pensar que lo que pasa por allá en otro país a nosotros no nos va a pasar. No, hermanos, sí nos puede pasar. Sí puede venir a nuestro país, hermanos. Uno a veces, a la gente que nunca le ha pasado nada, ellos creen que nada malo les va a pasar en la vida. A los que nunca se les ha muerto un ser querido, a los que nunca les ha dolido nada, ellos creen que nunca va a pasar nada. Pero hermanos, las cosas sí suceden.
Y aquí en este caso estaba sucediendo, pero ¿dónde estaba Jonás? ¿Dónde estaba el que conocía a Dios? ¿Dónde estaba el que tenía la solución a un problema? Estaba durmiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Jonás se echó a dormir y se dice que el escritor de quien yo les he hablado, que escribió puso a un predicador a dar un mensaje sobre Jonás, muestra a Jonás que llega y se acuesta, pero que hay cosas allá que presagian lo que le va a suceder, y que la conciencia de él le habla y lo acusa y le hace ver que él está torcido. Bendito sea el Señor. Y se dice, por ejemplo, que Jonás llega y se acuesta como el que después de una noche de borrachera se apresura a la cama, pero que la conciencia aún le remuerde. Siente que la conciencia le remuerde y eso le da vueltas y le da vueltas en la cabeza. Y Jonás diciendo, bueno, si por esto me va a matar Dios, que me mate. Pero se queda ahí acostado, bendito sea el Señor, y se va durmiendo lentamente, porque a él nada le importa. Los que van en el barco no son su papá, no son su mamá, no son su familia. Para eso se fue lejos de ellos, para si algo me pasa, me pase a mí solo. Amén, gloria al Señor. Por lejos que se vaya un hijo, hermanos, nunca dejará de ser hijo. Por lejos que se vaya algún miembro de la familia, siempre seguirá, aún en esa lejanía, seguirá estando ahí, hermanos, y seguirá estando el tormento para la familia. Amén. Y también como esa sensación, como ese presagio que hay en las vidas de las personas. Recuerdo una historia de mi abuela, que a ella le mataron sus hijos. Le mataron, de sus hijos varones solo le dejaron 2 vivos, y de sus hijas mujeres solamente le dejaron como 3 vivas. A todas las demás se las mataron. Y ella tenía unas hijas en un lugar, como a unas 2 horas de camino de donde ella estaba. Y de repente un día a ella se le metió algo en el corazón. Y ella le dijo a las hijas que estaban ahí con ella, y empezó a llorar y a gritar y a decir: mis hijas, algo les está pasando a mis hijas. Y era en una angustia, en una desesperación, y angustió a todos los demás, tanto que ellos ya hoy viejos recuerdan cómo su madre lloraba y decía: algo le está pasando a mis hijas, y lloraba. Pues resulta, hermanos, que vinieron aquella gente en esa violencia, matando a los que eran liberales, por supuesto. Y entonces, pues esas hijas de mi abuela, esas tías, estaban en una casa, y ellas se dieron cuenta como en una casa más arriba oyeron los gritos de cómo mataron a las personas de esa casa, toda una familia esa familia que ellas oyeron que mataron, eran la mamá y los hermanitos de mi papá. Ellas oyeron eso cuando los mataron. No solamente la mataron a ella rezando con todos los niños chiquiticos, que eran como 10 niños, a todos los mataron y le metieron candela a la casa ahí con ellos también. Entonces ellas ahí mismo salieron corriendo a esconderse en una cueva. Pero ellas tenían un perro. Entonces ellas espantaron al perro ese para que se quedara en la casa, y el perro no se quiso quedar. El perro se fue con ellas y se escondió en la cueva. Ellas estaban allá bien escondidas, pero cuando el perro sintió que venían esos asesinos, empezó a ladrar. Y allá llegaron y las mataron. Solamente quedó vivo un tío que se pudo esconder bien, quedó vivo, y él fue el que preservó
y cuidó esos cuerpos que no se los comieran los gallinazos porque no podía levantarlos de ahí. Entonces se cumplió el presagio de la abuela, que ella decía, algo está pasando, algo está pasando, algo le está pasando a mis hijas, y era que en ese momento las estaban matando. Entonces una persona puede decir, yo me voy lejos pues de mi familia para no atormentarle la vida. Donde vaya un hijo, las que son aquí madres ya, abuelas ya saben, donde vaya un hijo, usted siente que algo está pasando, siente que algo no está bien, usted siente, tiene como ese presentimiento en el corazón. Amén, bendito sea el Señor. Una vez un padre de familia, una noche, que él me lo contó a mí, él no pudo dormir esa noche. Y al otro día le dijo a la esposa, yo no pude dormir en toda la noche pensando en fulano. ¿Qué será de fulano? ¿Dónde estará fulano? Y a ella le pareció raro que él no hubiera podido dormir sabiendo que dormía tan bien. Y también dijo, algo entonces ha pasado. Pues claro, al otro día lo llamaron, el muchacho estaba en la cárcel. Hermanos, es que una persona dice, no, yo me voy lejos para no atormentarle la vida a nadie. Vaya donde vaya un hijo, allá estará el padre y la madre siempre pendientes. ¿Qué pasará? ¿Dónde estará? Amén, gloria al nombre del Señor. Este hombre se montó ahí, claro, como eso no era su familia, como no era su papá, no era su mamá, no eran sus hermanos, era gente que él no conocía. ¿A él qué le importaba esa gente? Porque a veces a uno no le importa nadie. Cuando a una persona, hermanos, se llena de depresión, se llena de amargura, se llena de motivos, no le importa a nadie. Nadie. Y muchas veces ni el papá, ni la mamá, ni nadie le importa. Así entonces que él ahí durmiendo y los demás cada uno clamando a su Dios, cada uno pidiendo misericordia. ¿Cuánta gente hoy estará clamando a su Dios, clamando a sus ídolos o buscando la hechicería, buscando la brujería, a ver cómo solucionan? Gente que sí saben, están conscientes de los peligros que hay, están en esa búsqueda, mientras que los que deberían de hacerlo no lo hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Se dice entonces que el primer barco que llevó un contrabando fue este, y que el contrabando era Jonás. Pero que el mar, hermanos, se rebeló y que no quería llevar esa carga que llevaba ese barco. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces tienen que botar todo lo que llevan, hermanos. Las pérdidas que hay en una familia cuando una persona toma decisiones equivocadas. Los fracasos que hay en una familia. Aquí vemos un fracaso de índole económico. Fracasos de índole económico en una familia. Y yo quiero aprovechar esto, hermano, para decirle, usted tiene que saber hasta dónde llega con sus hijos. Usted no se ponga a adquirir deudas por sus hijos. No se ponga a ir a meterse a un banco y que el hijo le dice, papi, mami, vea, ayúdeme que yo voy a montar un negocio, y usted va y se mete por allá en una deuda grandísima para que el hijo monte el negocio. Muchas veces hijos irresponsables. Y usted con la carga del negocio ahí, con la carga de que hay que pagar esa deuda, y el otro bien tranquilo. Yo he visto a padres naufragando, hermanos. Yo he visto a padres naufragando que se metieron en deudas grandes por hijos, hermanos. En deudas que para poderle, que para no, que el hijo no, que es que mire, que me dijo que le prestara, que me dijo que le hiciera. Usted tiene que ser sabio y usted tiene que saber hasta dónde llega. Hasta dónde abre las puertas, hasta dónde le ayuda a ese hijo, porque usted también tiene que entender que él tiene su responsabilidad. Y hay padres muchas veces que le pagan una deuda a un hijo y después vuelve y se mete él otra vez, y ellos vuelven y son los fiadores sabiendo que ya le pagaron una deuda. No tiene que ser sabio, hermanos. ¿Hasta dónde va a llegar usted con sus hijos? ¿Hasta dónde va a vivir usted toda la vida cargando, pagando deudas que no son suyas, llevando responsabilidades que no son suyas? O como los que van y se consiguen los muchachitos y vienen y los traen ahí se los traen ahí a la mamá para que lo cuiden, hermanos. Y muchas veces se consiguió uno
Y entonces con compasión el papá, la mamá acepta a la muchacha o el muchacho y le dicen, bueno, tráigalo pues, y lo trae y lo cuida, pero entonces lo dejan libre. Lo dejan libre, hermanos. Si es una muchacha, la dejan libre. La mamá se hace cargo del muchachito, se esclaviza al muchachito día y noche con el muchachito, y la otra por allá bien alegre vuelve a aparecer otra vez con otro. ¿Es así o no es así? A que lo lidie la mamá, y la mamá no es capaz de decirle, bueno, hasta aquí llegamos, sino que se dejan ganar de los sentimientos. Ay, qué pobrecito este nietecito. Si yo no me hago cargo del nietecito, esta muchacha lo deja morir de hambre, esta muchacha se deshace del muchachito. Bueno, no, yo tengo que hacerme cargo, y así la muchacha bien tranquila consiga y traiga, que ahí tiene ahí quien le cuide. No, hermanos, no. Uno tiene que saber hasta dónde llega. Hasta dónde llega con un hijo, hasta dónde le ayuda, hasta dónde le va a dar, hasta dónde le colabora. Amén. Usted no puede abrirse de todo, usted no puede meterse en deudas grandes, usted no hipoteque la casa por un hijo. No la hipoteque, no la hipoteque que para que se compre un carro, que se compre una moto, que se consiga aquello, que tenga aquello. No lo haga. Más bien, si tiene, regálele algo si él lo necesita. Regálele y dígale, yo voy a orar por usted para que Dios lo bendiga, para que Dios le provea, para que Dios le supla, para que usted pueda comprar las cosas. Pero si usted se deja, lo cogerán de valija para toda la vida y vivirá usted en medio de tormentas. Aquí vemos que la primera pérdida fue de índole económica. Cuando uno tiene pérdidas de índole económica, uno tiene que mirar qué está pasando aquí. ¿Qué puerta he abierto yo para tener pérdidas económicas? Una cosa es, mi hermano, que usted haya adquirido una deuda para pagarle la educación a un hijo. Es su deber, es su obligación pagarle la educación a un hijo. Pero otra cosa es que usted se endeude por otras cosas y abra puertas. No, no, no. Hermanos, hay que ser sabios, porque Dios a cada uno le dará, le ayudará, le dará la forma de salir adelante. Y es cierto que el deber de nosotros es ayudar a nuestros hijos, pero usted también tiene que saber hasta cuándo llega, hasta dónde llega, porque usted no puede permitir que le destruyan su vida, que los años que le queden de vida usted no los pueda disfrutar, porque cuanto pesito coja tenga que pagar una deuda que otro tiene, o el tiempo libre que le quede no pueda usted hacerse cargos ni salir de pasear ni nada, porque cuando no es que usted tiene que llevar la tracalada para donde quiera que va, la tracalada de nietos donde quiera que va, es que usted es el que tiene que también darle la comida, el que tiene que proveer todo. No, yo creo que hay que hacer un par en el camino y ver hasta dónde llego yo, hasta dónde llegan mis obligaciones, porque hoy, hermanos, como dice la Biblia, del carácter de los hombres en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo: ingratos, impíos, que no aman a sus padres, amadores de deleites más que de Dios. Se le ha metido a los muchachos ya jóvenes, adolescentes y ya hasta adultos, que los padres tienen obligación con ellos de aguantarles todo, que los padres están obligados a adquirir deudas por ellos, están obligados a cantidades de cosas por ellos, pero usted también tiene que ver hasta dónde es su obligación. Y de ahí para allá, así se enoje, así le echen cara, así le diga que es un mal padre, usted tiene que decirle: no, esto no lo permito yo. Amén. Porque si no, hermanos, les digo, la primera pérdida es económica, pero ahí vienen las otras pérdidas, ahí venían las otras pérdidas. La pérdida de la vida. Muchos padres perdieron su vida, perdieron los años que les quedaban de vida, los perdieron ayudándole a los hijos, ayudándolos a salir una y otra vez de fracasos. Si usted ayudó ya una vez a un hijo, usted le prestó plata, le ayudó para que montara un negocio, lo ayudó para que tuviera un carro, le ayudó para que tuviera algo, y él no supo valorar eso, suéltelo ya.
Suéltelo ya. Ya no consiga más préstamos, ya no se endeude más, ya dígale, bueno, mijo, yo le ayudé hasta donde pude, de aquí para allá, ya usted solo, ay, que papá, ¿y yo qué voy a hacer? Y entonces, si usted no me ayuda, no, mijo, ya yo le ayudé lo que le iba a ayudar, ya Dios lo ayudará a usted, Dios le dará la salida, Dios lo bendecirá. Y a veces, hermanos, largar las personas les es de más bendición. Largarlos y que ellos mismos, hermanos, se provean, ellos mismos busquen la forma de hacer las cosas. Eso les será más de bendición porque los hará personas responsables. Amén. Así que aquí entonces vemos la primera pérdida. Botaron todo lo que llevaban. ¿Cuántas cosas no llevarían en ese barco? No cualquier cosa, hermanos. Cosas realmente buenas, de lujo, bendito sea el Señor. Pero llama la atención, hermanos, que Jonás está dormido mientras arriba sucede todo eso. Jonás está ya metido en la bodega. Mientras allá arriba sucede todo eso que está sucediendo, ¿cómo es que Jonás no se da cuenta? ¿Cómo es que Jonás está dormido? Amén, gloria al Señor. Él no está viendo que el cielo está negro, en la furia de las aguas. Él no oye ese correr por esas tablas, hermanos, y tampoco él se da cuenta que la ballena, ni entiende que ya la ballena con la boca abierta o el pez que haya sido, viene a echarle mano. Nada, el hombre, hermanos, alejado de todo eso, gloria al Señor. Encontramos aquí otra similitud, una semejanza también entre Jonás y el Señor Jesucristo. Y es que los dos iban en una nave. Y es que los dos se durmieron. Jonás se durmió, el Señor Jesucristo se durmió, bendito sea el Señor. Y llegó la tormenta, estaban dormidos. Y en ambos, en el Señor Jesucristo y en Jonás, estaba la respuesta al problema. Ambos fueron despertados, porque al Señor Jesucristo lo despertaron. Dice la Biblia, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Pero en el caso de Jonás fue el capitán de la nave el que se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Miren esta pregunta, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo le choca a muchos que uno le diga, ¿y a usted qué le pasa? Eso le choca mucho. ¿Qué tiene, dormilón? Como quien dice, tiene que haber una razón para que usted esté aquí echado durmiendo. Si ve lo que vimos hace 8 días, que él era un delincuente y que los marineros y el capitán se dieron cuenta que él era un hombre que huía de algo. Por eso el capitán le dice, ¿qué tiene, dormilón? A usted algo extraño pasa con usted. Algo raro hay con usted, que mientras todos los demás están ahí desesperados, viendo a ver qué hacen y todo, usted aquí echado durmiendo. ¿Qué tiene usted? ¿Qué le pasa a usted, hermano? Es que es extraño que cuando cosas terribles están sucediendo, otros tranquilos como si nada, como quien dice, no me importa. No me importa lo que haya de pasar. Yo pienso que Jonás pensaba, a mí no me importa, este no es mi papá, no es mi mamá, no es mi familia, esta gente no la conozco, si esto naufraga, pues que se acabe este problema de una vez y para siempre. Amén, bendito sea el Señor. Pero hermanos, si es que las cosas se solucionaran con la muerte, hay cosas que no se solucionan con la muerte, hermanos. Amén. Y en este caso, la solución no era la muerte. Por eso Jonás tal vez deseaba, porque yo creo, hermanos, es que tenía que punzarle el corazón, es que la conciencia tenía que acusar lo que estaba desobedeciendo a Dios. Es que aunque no lo dice la Biblia lo que pasó cuando él estaba ahí acostado, tenía que haber algo en el corazón de él, hermanos, de remordimiento y de todo, y de deseos más bien de morirse porque no encontraba otra solución. Pero hermanos, cuando uno quiere solamente pensar en uno y olvidarse de lo que está pasando con los demás, ¿qué pasa con las demás personas ante las consecuencias suyas, ante las consecuencias de un hijo? ¿A qué lo está llevando a usted un hijo? Un hijo que es rebelde, un hijo que ha decidido hacer de su vida lo que quiere. ¿A dónde lo está conduciendo a usted?
Porque lo que el capitán le pregunta, ¿qué tienes? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa conducta? ¿A dónde estaba conduciendo este hombre, hermanos? El culpable era ese dormilón. El culpable es esa persona rebelde que hay en la casa. Esa es la persona que está trastornando, y muchas veces a esa persona como que hay un adormecimiento también en las familias. Un adormecimiento, y no se dan cuenta que hay una persona con su rebeldía, con sus actitudes, que está originando problemas, que está originando un descuido espiritual, que está originando un desánimo. Y eso también hay que sacudírselo, hermanos. Una persona también tiene que ver, bueno, esto que me está originando a mí, este muchacho rebelde, esta persona aquí que es un opositor, amén, que ni hace ni deja hacer, que está originando, y la persona no puede quedarse tranquilo ahí dejándose ahí como Jonás, ahí adormecido, y que bueno, ¿qué importa ahí? ¿Y yo qué voy a hacer? No, hermano, uno sí tiene que pensar, ¿yo qué voy a hacer? Y si tiene que tomar una determinación uno, como la determinación que tomó el capitán. Hermanos, él viendo lo que iba a pasar, ¿cómo iba a dejar a ese hombre ahí durmiendo? ¿Cómo lo iba a decir? ¿Cómo le iba a decir a los otros? Dejemos que duerma ahí, que se muera ahí dormido. No, hermanos. Él tenía que hacer algo. Es como si Dios le hubiera tal vez hecho sentir, este es el culpable de lo que está pasando. Este es el culpable del problema que hay aquí. Porque es que cuando se toman decisiones equivocadas, se arrastra a un poco de personas a esa situación, a ese problema. Este hombre, hermanos, es que donde el capitán hubiera tenido algo de Dios, no lo deja montar. Por eso veíamos hace 8 días que lo más posible es que Jonás le pagó más de la cuenta por el pasaje. Porque Jonás era una persona que huía, un fugitivo. Y se le veía en el rostro que era un hombre que huía de algo. Y el capitán, como veíamos hace 8 días, tal vez por la avaricia, le dejó que pagara el pasaje más que lo que valía, porque no se dio cuenta de qué era que huía este hombre, de qué peligro era que huía. El peligro en que puso a toda la nave. Primero el cargamento, la nave peligraba, y de último peligraba la vida de todos. Entonces tiene que ir y decirle, bueno, que tienes, dormilón? Amén, bendito sea el Señor. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí vemos también, hermanos, en lo que este capitán le dice a Jonás. El capitán pensaba, alguno de estos hombres tiene que ser un adorador de un Dios verdadero. Alguno de estos hombres tiene que tener un Dios verdadero. Alguno de estos tiene que clamar, y por eso es que le dice, levántese y clame a su Dios. Amén. Tal vez Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán vio que todos sus marineros, incluido él, estaban clamando a su Dios. Pero ahí había uno que no estaba clamando, y el capitán pensó, ese puede ser el que tiene el Dios que nos va a ayudar. Porque acuérdese que en ese tiempo había un Dios de la guerra. Había un Dios de las lluvias, había un Dios de los veranos, de las siembras, había un Dios de las mujeres, de la fertilidad. Y tal vez el capitán pensaba, bueno, tal vez todos estos han clamado al Dios de ellos y ese no es el Dios de esta tormenta. Y puede que sea el de este dormilón. A ver, levántese, a ver, en cuanto sea, clame a su Dios, a ver si ese Dios suyo puede hacer algo por nosotros. ¿Cómo les parece eso, hermanos? ¿El Dios de nosotros podrá hacer algo? El Dios de nosotros puede. Pero si seguimos durmiendo, nada va a suceder. Y muchos barcos van a naufragar. Pero ahí estaba dormido el hombre que tenía la respuesta. Por eso, mire, cuando una persona está en lo correcto, el Señor Jesucristo estaba dormido en el barco. Vino la tormenta. Los discípulos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, y usted durmiendo. El Señor se levanta y les dice, no, pero es que aquí el del problema no soy yo. Mire la diferencia. Del problema no soy yo, los del problema son ustedes. Porque ustedes son los que no tienen fe. Ustedes son hombres sin fe.
Yo aquí no soy un problema, el yo dormir no es un problema. Ustedes tienen un problema. Pero en el caso del barco en que iba Jonás, el del problema era Jonás. Y yo les digo una cosa, hermanos. Si el del problema en nuestra casa somos nosotros y no los demás, nosotros somos los que tenemos que buscar una solución, porque ustedes verán que el que buscó una solución fue Jonás, no fue el capitán. El que dio la solución al problema fue Jonás. El que dio la solución al problema fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor, amén, de los vientos y de los mares y ordenó que se calmaran. Pero si usted cree que usted es el problema, usted es el que debe clamar, usted es el que debe buscar una solución, usted es el que debe humillarse. Pero si usted no es, usted también tiene que buscar quién es el problema. El capitán buscó dónde estaba el problema y allá lo encontró echado durmiendo. Amén. Como quien dice, este asunto no es conmigo, no tengo nada que ver, yo no soy marinero, yo aquí solamente soy un pasajero, yo pagué mi pasaje, los demás verán qué hacen. Hermanos, porque hay gente que piensa que ellos no tienen nada que ver con el asunto, hijos que piensan yo no tengo nada que ver con el asunto, mi papá y mi mamá verán qué hacen. No, mi hermano. Entonces, o usted es el problema y busca una solución, o usted busca el del problema y lo enfrenta. Amén. Y le hace ver su situación, lo hace, mejor dicho, lo pone contra la espada y la pared, que fue lo que el capitán hizo. Lo puso entre la espada y la pared, lo puso a que buscara una decisión. Alabado sea el Señor. Hermanos, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, de la situación de muchas personas dentro de los hogares, dentro de las familias, de muchas personas que están haciendo que el barco naufrague, que han hecho que ya hayan pérdidas económicas. Si en su casa ya han habido pérdidas económicas, usted no puede quedarse ahí tranquilo pensando de alguna manera Dios volverá y me dará para yo pagarle a este. No, usted tiene que hacer un pare. Usted no puede permitir que la ruina siga llegando a su casa. Usted tiene que hacer un pare y usted tiene que decir, no, esto aquí no puede seguir. Y para eso, hermanos, no podemos dejarnos llevar de los sentimientos. También tenemos nosotros que saber hablar, que saber actuar con sabiduría, hermanos, pero las cosas hay que hacerlas. Y les digo, hermanos, si usted tiene a alguien en su casa enfermo, alguno tiene una llaguita por ahí en su casa, por más que usted le haga pasito le va a doler, ¿sí o no? Usted le dice, el muchachito le dice, ay, pero me hace pasito, sí, yo le hago pasito, pero que con tal que le haga pasito le va a doler. Usted le hacían pasito, ¿cierto? Y le dolía, por pasito que le hicieran. Una cosa de esas, hombre, no permite uno ni que le pongan una pluma ahí. Amén. Entonces, usted no espere que si hay alguien en su casa que está mal, que está causando problemas, que es un foco de peleas, un foco de contiendas, no espere que usted le va a hablar y el otro le va a sonreír y le va a abrazar y le va a decir, sí, madrecita, usted tiene toda la razón. Eso no lo espere. Espere que se le va a levantar, espere que se va a enojar, espere que se va a disgustar, pero usted también tiene que pararse firme. Usted también tiene que decir, no, es que aquí la posición es esta. Hacer lo que este capitán hizo. A ver, levántese, dormilón, ¿usted qué tiene? Clamen cuando sea su Dios. A ver, su Dios puede salvarnos. Amén. Hermanos, aquí también se puede tocar el punto de la indiferencia. De la indiferencia. Bueno, eso no importa. No seamos indiferentes ante las cosas que suceden en nuestro hogar. No seamos indiferentes, que por lo menos usted pueda decir, yo he hecho lo que tenía que hacer, yo he clamado, yo he hablado, yo me he parado, yo he estorbado, yo he impedido, y que usted no tenga que decir, no, es que yo abrí las puertas, yo es que el que he causado todo esto, yo permití todo esto. No, hermanos, si este capitán no hace lo que hizo con Jonás, óigalo bien, y aquí termino. Si este capitán no hace, hermano, lo que hizo con Jonás,
si no lo sacude, si no lo despierta, si no lo pone entre la espada y la pared, no hubiera historia, no hubiera libro de Jonás. Así que, hermano, quiere que la historia de su familia siga. Usted tiene que pararse donde se tiene que parar. Usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que orar, pero usted también tiene que hablar. Usted no se puede seguir dejando manipular, porque si usted tiene de Dios no debe ser manipulado por pecadores, por rebeldes, por gente que no quiere nada de Dios. No lo pueden manipular a usted. Entonces tomemos ejemplo en esta noche del capitán de este barco. Amén. Y entendamos que si no se hace algo, hermanos, entonces no solamente habrán pérdidas económicas, sino pérdidas de vidas. Y lo más triste de la vida es estar muerto en vida. Y muchos ancianos, mucha gente ya adulta está muerta en vida porque se dejaron matar de los hijos. Nos puede seguir en las redes sociales como PB La Cantera o escribir al correo electrónico pblacantera@gmail.com.